Bueno, hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde quiera que estés. Espero que te encuentres bien y que todo esté muy bien contigo. Ok, yo inicié una serie de videos donde exponía el tema de que Jehová es el Dios de ira, el Dios de venganza, el Dios de celos, el Dios del Antiguo Testamento, que no es el Dios de Jesús, el Dios del Nuevo Testamento, el Padre Celestial. De hecho, mostraba cómo claramente nos enseña la Escritura que Jehová es la bestia descrita por Juan en Apocalipsis 13 y que es el engañador, el diablo, ¿sí? Pero aquí vamos a mirar claramente que Jesús diferencia muy claramente entre entre el Dios del Antiguo Testamento, el Dios de los judíos, que es Jehová, y entre el Padre de él, que es nuestro Padre celestial, si creemos en Jesús. ¿Sí? Si llamamos creyentes y seguimos a Jesús o su enseñanza, ¿no? Entonces yo quiero es que lo leamos y que tú saques tu propia conclusión, ¿ok? A mí no me interesa imponer mi entendimiento, pero quiero leer la palabra objetivamente, sin ninguna idea preconcebida, solo lo que nos dice. Bueno, en este capítulo Jesús está hablando con los judíos, ¿sí? Con los religiosos, con los fariseos o jefes de la iglesia y los religiosos de esa época, ¿sí? Y ellos le dijeron, los judíos le preguntaron, ¿dónde está tu padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis ni a mi padre. Si a mí me conocieses, también a mi padre conocerías. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Bueno, la clave y lo que quiero que nos centremos aquí es en el hecho de que él claramente dice, no conocéis a mi Padre, ¿no? No me conocéis a mí y no conocéis a mi Padre. Y si, bueno, y entonces eso le está diciendo que el Padre que ellos tienen no es el mismo Padre de él, porque ellos conocen a un Padre. Lo vemos a través de todo el Antiguo Testamento, como los judíos sirven, alaban, adoran a Jehová. Jehová es el Padre de Abraham, Isaac, Jacobo, Moisés. Bueno, y ellos siguen a Moisés y la ley. Jehová les dio la ley, y las ceremonias y los ritos, el templo y todo, para que ellos siguieran las ordenanzas de Jehová. Y tenemos claro que Jehová le dice a ellos que si obedecen sus mandamientos, su ley, él los bendeciría. Eso está en Deuteronomio 28 al 32. Y que si no le obedecen sus leyes, su ley, él los maldeciría. Serían malditos. ¿Ok? Es más, me recuerda una escritura en Lucas, creo que es Lucas 21, donde Jesús dice, le dice, ¿quién de ustedes le pediría o su hijo le pediría a un padre por pan o un pescado y le da una serpiente? ¿Sí? Y nosotros sabemos que Jehová, cuando ellos le pidieron comida y agua en el desierto, él les envió fue serpientes para que los mordiera y matara como a 3,000 de ellos allá en el desierto, porque según él se estaban quejando mucho. ¿Ah? Se estaban quejando mucho. Bueno, entonces
Bueno, la comparación aquí es quién es el padre de los judíos y quién es el padre de Jesús. ¿Sí? Otra vez les dijo, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Entonces decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo que dice a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Y habla del sistema del mundo, ¿sí? Del sistema del mundo y de cómo ellos van a morir en sus pecados. Así vivan una vida religiosa muy consagrada y muy dedicada a su religión, pero van a morir en su pecado, porque el pecado es una condición en la que el hombre se encuentra, como estar en la oscuridad. Y Él los saca a uno de ahí a la luz. Entonces ya no mueren sus pecados, ya no mueren sus pecados. Pero bueno, le dijo, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces, si miran, podemos ver que el hecho de vivir en pecado o de pecar en sí es vivir bajo el sistema de la ley de Jehová. Eso es lo que es estar en pecado. Y Él nos saca de ahí porque Él nos libra de la ley de Jehová y de Jehová, de los mandamientos, de los rituales, de las iglesias, de todo eso, nos saca de ahí para que vivamos una relación personal con el Padre, el Creador, cada uno de nosotros directamente con el Padre. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Entonces no entendieron que les hablaba del Padre. Vuelvo y les digo, no conocen al Padre porque no entienden el lenguaje de Jesús. No lo entienden, ellos solo entienden el Antiguo Testamento. ¿Sí? Y vuelvo y hago la pregunta, ¿tú a qué Dios sigues? ¿Al del Antiguo Testamento, a Jehová o al Padre de Jesús? Les dijo, pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¡Wow! O sea, él habla del Padre, nunca habla de Jehová ser su Padre, que mi Padre Jehová o el Padre. No, el Padre Celestial, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ese es el Padre de Jesús y el de nosotros. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Vuelvo y pregunto, ¿libres de qué? Porque esta frase la utiliza todo el mundo, los políticos, los científicos, esto y lo otro, y te dicen, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Pues ya vamos a averiguar y vamos a ver exactamente de qué somos libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Mira el contraste. Jesús les está diciendo que son esclavos y ellos creen ser libres. Entonces lo peor es ser uno esclavo creyéndose que es libre, o sea, el engaño. Estás doblemente amarrado, esclavo. ¿Por qué? Porque eres esclavo del sistema y esclavo de tu mismo pensamiento, de tu misma mente. O sea, convencido que eres libre cuando en realidad somos esclavos. Y eso es lo que pasa en el mundo hoy en día y en las religiones.
son esclavos del sistema y creen ser libres. Bueno, ese es otro tema. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Mire lo interesante. Esclavo es del pecado. Esclavo es del pecado. Vamos a buscar, a mirar por qué esclavo es del pecado, ¿sí? Esto es en Primera de Juan. Entonces, volvamos acá y vamos a Primera de Juan. Primera de Juan 3:4 y miramos por qué es esclavo del pecado. 3. Ok. Miremos lo que nos dice aquí en Primera de Juan. El apóstol Juan dice en el versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo como él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. O sea, nos está diciendo que el pecado es la infracción de la ley. ¿Y quién nos dio la ley? Pues Jehová. Jehová nos dio la ley. Entonces, estamos en pecado. Si estamos bajo la ley, vivimos en un estado pecaminoso. Somos pecadores porque estamos rompiendo siempre la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Miren, nos quitó la ley, nos quitó el pecado. Todo aquel que permanece en Él no peca. Oiga, el que permanece en Él no peca. Si tú crees en Él, Él te liberó del pecado y no hay pecado en ti. Tú no pecas. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. O sea, si tú dices que tú pecas, es porque no le has visto ni le has conocido. Igual que los judíos, Él les dijo, ustedes no me conocen ni conocen a mi Padre. Sí, porque ustedes sirven a un Dios de la ley, de ira, de rabia, de juicio, de condena, de guerra. Ese es el que ustedes conocen. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces, nosotros no pecamos. ¿Por qué? Porque no estamos bajo la ley. Y si no hay ley, no hay pecado. ¿Sí? En Romanos 10:4 nos dice que Él es el fin de la ley. O sea, hasta ahí llegó la ley. Que Él la cumplió por nosotros, Él pagó el precio que exigía la ley para que nosotros fuéramos libres de la ley. Es más, en Colosenses, creo que es el 1:4, nos dice que Él crucificó la ley en la cruz, la pegó al madero, o sea, se la llevó con Él, o sea, se acabó. Hasta ahí llegó la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Mire, lo que les decía a los judíos allá en Juan 7, ¿sí? Que ellos son de vuestro padre el diablo, ¿sí? Porque el diablo peca desde el principio y porque ellos están bajo la ley. Y si están bajo la ley, entonces pecan desde el principio, todo el tiempo. Viven en un estado pecaminoso. Siempre van a morir en su pecado. Van a morir. No hay forma de liberarse de él, al menos que recibamos a Cristo y que Él nos libera del pecado. Y seremos verdaderamente libres. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, ¿para qué vino Cristo? Para deshacer las obras del diablo. Entonces usted me dice, pero entonces el diablo ya no tiene poder, ni obra, ni nada sobre... No tiene. Porque las obras del diablo desaparecieron. Él las deshace. ¿Sí? Le hace a Hebreos 9:27. Él dijo, vino al final del tiempo para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que ha nacido de Dios no practica, eso es, no hace pecado, no peca.
porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Mire que al ser nacido de Dios ni siquiera puedes pecar, ni siquiera puedes pecar. Ok, entonces lo voy a dejar ahí. Esto es un ensayo para ver cómo nos va. Y nada, seguimos estudiando el tema, escudriñando las escrituras, que es lo más importante, a ver qué dicen las escrituras. Chao, hasta la próxima.